Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y de vuelta con más. Antes de la pausa les comentaba que mi siguiente conversación va de la mano de un colega que ha participado de una interesante investigación y pues poníamos en contexto un poquito fuera del aire esta situación o esta investigación o el origen o el porqué de esta investigación con todo lo que estamos viviendo hoy actualmente en el país, que no puede ser de ninguna manera mirado como dos aspectos diferentes. Nada es coincidental y nada es por situaciones únicamente del momento. Y se trata de la investigación que ha hecho el diario independiente digital Conexión Pitiguay y que revela cómo en 10 años 3 presidentes de 3 distintos partidos políticos adjudicaron a Odebrecht obras por más de 8.000 millones de dólares. Esta mañana está conmigo Guido Bilbao, periodista investigativo y coordinador precisamente de este reportaje especial denominado Lavallato Conexión Pitiguay. Bienvenido, Guido. Qué gusto me da tenerte con nosotros esta mañana. Lo mismo, buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando. Yo te comentaba, y bueno, estábamos hablando fuera del aire de cómo entender muchas de las cosas que están pasando hoy por hoy en el país en medio de situaciones de corrupción de arrastre. Y tú me hablabas, y me gustaría retomar esa conversación ahora al aire, de la esperanza que había hace por lo menos, estamos hablando de más de 20 años, cuando Panamá empieza a percibir directamente ganancias del Canal de Panamá, administrarlo de alguna manera, y que pues se sentía ese patriotismo que quizá no se entendió había que proteger de nosotros mismos. Sí, o sea, yo soy argentino, me siento un periodista panameño porque la mayor parte de mi carrera la realicé en Panamá y hace 25 años que escribo sobre Panamá y sigo en la misma vaina. Entonces, yo cuando llegué en Panamá en el 2003, yo llegué a un país que cumplía 100 años, que recuperaba, digamos, la soberanía con la reversión de las bases y la salida de Estados Unidos. Y la sensación que uno tenía al llegar a Panamá en ese momento, imaginémonos, no había ni multiplaza, no había shoppings, era otra ciudad, ¿no? Mucho más amena, mucho más amigable, con la vieja avenida Balboa, o sea, y uno la sensación que sentía era de un país que tenía un futuro por delante maravilloso. Vos veías a la gente esperanzada, había una sensación, al menos en mí como recién llegado, de alegría en la calle, ¿no? Y entonces yo ahora lo vi en el 2000, cuando veo las imágenes de las protestas, vuelvo a ver la represión salvaje de la policía y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos 20 años para que esa sensación de esperanza y de futuro para nuestros hijos, yo tengo 2 niñas panameñas, se haya transformado en este momento en el que ya no tenemos esa sensación? Y si miramos hacia adelante el futuro de Panamá, no lo vemos tan claro, o sea, y vemos Claro. problemas, vemos una situación de endeudamiento feroz, vemos problemas económicos, no tenemos esa misma sensación. Y creo que hay una responsabilidad muy clara por parte de la clase política panameña, de los diputados, y también una responsabilidad de los periodistas por no haber tenido las agallas o no haber estado a la altura de poder contar cómo se iba destruyendo el país a medida que se iba destruyendo. Ahora que hablamos del caso de Odebrecht, nosotros tenemos que decir que Odebrecht solamente fue posible porque Odebrecht, o sea, nosotros hablamos de las coimas que recibieron los gobernantes y por supuesto tenemos que apuntar ahí, pero no nos olvidemos que Odebrecht cooptó a la sociedad panameña, digamos, porque si nos ponemos a ver, Odebrecht... Aquí se pagaron viajes a Copa, viajes a de todo, con los principales voceros, todos muy orgullosos, con fotografías, y luego entonces nadie reconocía nada. No que no reconocían nada. Cuando volvían de los viajes, yo te lo digo por experiencias personales, no te dejaban escribir sobre Odebrecht. Yo tuve discusiones donde me decían, por ejemplo, sobre la cinta costera 3, Guido, no nos metamos ahí porque somos imparciales. ¿Y vos qué le decís? ¿Cómo vas a ser imparcial si esto es corrupción, es destrucción del patrimonio histórico del país? ¿Cómo imparcial? Ser imparcial es ser cómplice. Y entonces esas discusiones te terminaban sacando de los medios. Vos no podías estar en algunos medios si querías contar lo que estaba pasando sobre Odebrecht. Es decir, si vos querías ejercer periodismo, no podías quedarte en esas relaciones.
para que no queden dudas, estoy hablando de la estrella de Panamá, pero bueno. No, pero digo, todos sabemos, no solamente en el gremio, todos sabemos en el país cómo se han manejado muchas cosas, algunas por desconocimiento, otras por extrema inocencia quizá, pero son realidades. Ahora, hablemos precisamente de esa investigación, Guido, Mira, pero porque déjame decirte una sí, cosita antes, a ver, vamos a hablar del chiste de la estrella, que, digamos, Odebrecht le pagó no solamente a muchos directores de medios o a muchos periodistas importantes, también a todos los fotógrafos, videastas que hacían los renders para los proyectos de Odebrecht, es decir, al sector cultural, organizó concursos también, es decir, Odebrecht logró penetrar en un lugar muy profundo de la sociedad panameña, y a punta de billete logró generar una atmósfera de silencio que permitió todo esto que ahora nosotros nos agarramos la cabeza. Entonces, nosotros no podemos ser ahora tampoco decir esto fue solamente Martinelli o solamente fue, no, o sea, acá tenemos que entender que esto fue algo mucho más profundo y fue un proceso que la sociedad ahora nos está señalando como diciendo basta. Es todo eso que pasó no puede volver a pasar y todo eso que pasó no lo van a poder arreglar ahora de la misma manera, comprando unas boquitas, haciendo un cóctel, armando una comisión y siguiendo para adelante con un modelo de dirigir a este país que no funciona más, que colapsó, que generó mucho daño y que compromete el futuro de nuestros hijos. Es decir, ya la situación es de una gravedad tan profunda que sale la gente y dice basta, basta el clientelismo, y bueno, y la gente también va a tener, la ciudadanía va a tener que hacer un trabajo para limpiar a las estructuras, digamos, del Estado. Porque la Asamblea hay que limpiarla, y la sociedad con su voto tendrá esa claro. posibilidad más adelante. Pero qué difícil, Guido, estamos haciendo toda una previa antes de hablar de la investigación, pero qué difícil, Guido, cuando la ciudadanía siente que requiere o necesita de estas figuras, no puedo decir que para estar mejor, porque, a ver, yo quiero creer que la gente sabe que con $20 o con no sé qué cosas se puedan dar como clientelismo, van a resolver su vida, pero sienten una dependencia que obviamente es producto también de la situación que tiene cada De uno. la necesidad. Vos fijate una cosa. Está temblando todo en este momento en el país. Lo único que no está temblando es la estructura clientelar. Porque los diputados están en este mismo momento yendo a los cortes a ejercer, ¿no? A utilizar esa estructura que ya tienen montada. Ayer se instalaron las comisiones, nada más para decir todo funcionando Pero de forma regular. vemos los videos de algunos diputados yendo a los cortes a llevar bolsas de comida. Es decir, la situación, o sea, es uno de los pocos países en el mundo donde los diputados se apropiaron de la ayuda social. ¿Qué tiene que hacer un diputado regalándole jamones a la gente? Eso, o sea, los diputados están para legislar, para construir el marco legal en el que se mueve, en el que se relaciona la sociedad. ¿Qué están haciendo? O sea, entonces ese poder o sea, no deben ejercer ese poder. Lo que pasa es que son ellos mismos los que ponen esas normas, se dan los recursos, y entonces tenés diputados con 30 años que después cambian de partido como si nada. Un día es de un partido social, otro día de un partido de empresarios. ¿Pero por qué? Porque tienen tan amarrada la estructura del clientelismo social, que no hay quien los mueva, y no importa ni el partido, porque es un personalismo ya pornográfico a estas alturas. O Así sea, es. yo te voy a contar una cosa, una historia que hicimos con Celide Cortés, una gran periodista chilicana, donde contábamos la historia de Cheyo Gálvez. ¿Y vos sabés cómo empieza la carrera de Cheyo Gálvez? A Cheyo ver, Gálvez, Cheyo Gálvez era un dirigente del Corinthians, deportivo, comunitario, sí. pero es la persona a la que los gringos llevan, cuando sucede la invasión, a tranquilizar de alguna manera cuando estaban los refugios, o sea, a las poquitas semanas de la invasión. Y él empieza a hacer el nexo de las ayudas con los damnificados de la invasión. Y a partir de ahí, él empieza a regalar. Y 25 años después de la invasión, ¿cuántos años pasaron? 24, 23 años, sigue en la misma vaina. Y no lo mueve nadie de ahí, de ese lugar. Y ese ejemplo, ese mismo ejemplo que están siguiendo todos los diputados que se van, digo, no todos, porque hay algunos casos que no, como el diputado Vázquez, y algunos otros que nos dan cierta esperanza, por al menos de lo que uno puede ver por de afuera. Pero para mí tiene que ver con ese clientelismo. Entonces la Asamblea también jugó un rol en el caso de Brecht, digamos.
para no desviarnos tanto Claro. de nuestra entrevista, ¿no? Porque podríamos estar hablando todos los días, estamos con los ánimos caldeados, la gente en la calle. Pero sabes que este ejercicio, Guido, es bueno porque mucho se dice, yo no estoy de acuerdo con cosas que se dicen y se repiten todo el tiempo, pero se habla de la memoria corta que tenemos a veces. Pero es que sí hay de alguna manera, a ver, siempre lo actual anula lo anterior. Y yo puedo hablar, por ejemplo, de un gobierno que ha sido de lo peor que ha pasado por la administración pública de este país, que es el de Juan Carlos Varela, y hoy por hoy toda esta situación hace que Juan Carlos Varela incluso salga a hacer comentarios en redes sociales, o sea, referente de absolutamente nada. Y ya estoy quitándome un poquito el balance que debo tener en este sentido, pero es que, a ver, uno está aquí y hay que recordarle a la gente muchas cosas, pero para hablar específicamente de la participación en su justa dimensión, precisamente de los presidentes que han antecedido a esta administración de gobierno y esa investigación que ha hecho Conexión PTY. Sí, vamos a meternos en Odebrecht. Bueno, Odebrecht, o sea, es una tragedia todo lo que pasó y sobre todo es una gran tragedia que todavía la justicia panameña no esté a la altura. Es decir, están condenados, están presos los hijos de un presidente por aceptar que reciben coimas. Y en Panamá todavía estamos viendo si se hace la audiencia o no se hace la audiencia. O sea, ya ni siquiera tiene que ver con la cantidad. Si vos lees la vista fiscal, las pruebas son abrumadoras. ¿Se entiende? Pero sin embargo, el sistema judicial panameño está construido para dilatar los procesos. Es el negocio de los abogados. Es decir, cuanto más se dilata el proceso, el abogado más puede sangrar a su cliente. Está construido para eso. Y bueno, y los políticos aprovechan esta estructura y ahí vamos. Y ahí vamos. Y no están bien, y están tan despegados de la realidad que no estamos viendo que la gente está diciendo que basta, no solamente, no tiene que ver la gasolina, la gente está diciendo basta a una manera de gerenciar el país, a una manera de hacer justicia, a una manera de administrar el recurso público, una manera, o sea, ¿cuántos gobiernos nos prometen la revolución educativa? ¿Cuántos gobiernos? Y todos los años empiezan las clases y tenemos la mitad de las escuelas que no se pueden abrir. Todos los años sacamos la misma historia de la niña que se cuelga arriba del río en la comarca de Buglé. O sea, hay cosas que permanecen o sea, que ya forman parte de lo que creemos que somos como sociedad, ¿no? Como claro, el imaginario, así es. Claro, o sea, y para mí es un imaginario que se construye desde el poder, la idea del juega vivo. Los panameños son juega vivo. O sea, no, basta, vos vas a Panamá y cuando conocés verdaderamente Panamá, te das cuenta que hay un montón de gente, la mayoría de la gente que trabaja, que se levanta, que se come. Sacando adelante el país, así es. Estos tranques monumentales, o sea, ¿no? Y para trabajar y ganar $500 y volver a la casa, o sea, ese es el panameño no es el juega vivo. Ahora bien, nos construyen esa identidad, ¿no? Y nosotros y terminamos creyéndonos que es eso. Bueno, toda esta gente que está en la calle nos está enseñando que Panamá es otra cosa, y ojalá que esta gente pueda, de alguna manera, generar un movimiento que nos saque de la podredumbre en la que estamos. Es decir, Odebrecht es... a mí personalmente lo que me hizo empezar a mirar Odebrecht antes del lavajato y antes de todos estos problemas que yo te contaba, vienen antes de que estallara. Cuando estalla todo en Brasil, fue de alguna manera una confirmación para muchos periodistas que decidimos investigar eso, de que no estábamos equivocados. Pero para mí lo primero fue el ataque al patrimonio histórico. Yo viví en San Felipe, en un departamento que estaba ahí cerca de las bóvedas, antes de que lo remodelaran. Cuando los dueños del edificio decidieron remodelarlo, me echaron porque subían el alquiler de 300. Iba a ser impagable. Exactamente, y yo fui para adelante, como mucha gente de San Felipe, pero sin embargo sentía un amor muy grande por ese lugar, por caminar por las bóvedas. Y yo decía, ¿cómo van a hacer una autopista en el medio del mar? O sea, me parecía un agravio. Cuando vos vas a ver la licitación para esa obra, era un túnel. Y entonces, claro, un túnel por abajo de un casco antiguo era un proyecto bastante delicado, que había que saber hacerlo. Entonces, con esas excusas que traen Odebrecht y dicen, Odebrecht tiene experiencia en hacer túneles, ¿no? Entonces puede esta empresa hacer algo que las empresas panameñas no pueden hacer. Y dejan en la última línea de la licitación, que le dan a Odebrecht, la empresa que gane puede modificar la obra. Y entonces, en lugar de hacer un túnel que iba donde está el mercado del marisco, iba a pasar un túnel que salía directamente hacia Amador. Y nos evitábamos la cinta. Y entonces, en lugar de hacer esa obra, que era muchísimo más cara, empiezan a tirar piedras al mar sin cambiar el presupuesto. Ya ahí vos decías, ¿cómo? No sale lo mismo hacer un túnel
que hacer el viaducto. Entonces, cuando uno empieza a averiguar y habla, ¿cuánto sale el kilómetro de viaducto? Tanto. ¿Y cuánto sale el kilómetro de túnel? 3 veces más. Entonces, ¿cómo si van a cambiar el modelo de la obra, no van a cambiar el presupuesto? Pues no. 500 millones de dólares que se fumaron así, de la nada, ¿no? Entonces vos ahí decís, levantás el dedito, y decís, bueno, esto ya no es simplemente que me van a arruinar la vista en las bóvedas, que la gente que se va a ir a dar un beso a las bóvedas. Hay algo más profundo. Esto va más allá. Y entonces después empezás a ver las demás obras, porque ya no es solamente corrupción. En el caso de Curundú, por ejemplo, el Estado panameño se dio la gestión social, es decir, vinieron funcionarios de Brasil a dilear con las pandillas, incorporaron pandilleros a trabajar, hicieron un trabajo, pero fue el Estado panameño le cedió a la empresa privada la gestión social, gestiones de seguridad, gestiones de asistencia social, de dilear con situaciones que tienen que ver con la juventud, con la educación, todo eso, el Estado panameño de alguna manera lo privatizó. O sea, la razón de ser del Estado fue cedida a Odebrecht, que se convirtió en el Estado. Porque durante el gobierno de Martinelli, durante el gobierno de Varela, Odebrecht fue el Estado, lo mismo que después vimos en otros proyectos. Lo que pasó en Panamá Viejo, o sea, amenazaban a la gente para echarla, a la gente que no quería vender. O sea, al lado de Odebrecht se fueron tejiendo muchas cosas que fueron muy dañinas, me parece, para la sociedad. Y paralelamente a eso, un agujero de dinero negro que todavía ni siquiera terminamos de saber la cantidad de millones que se robaron. Porque vemos que hay 30 millones de dólares en una coima de aquí, suponemos que son como 300, 400, 500 millones de la cinta costera, y si empezamos a sumar, o sea, los sobrecostos nos dan un dinero sideral, pero que a ciencia cierta tampoco podemos definir cuánto es. Ahora bien, claro, hay gente que es responsable, y tenemos comprobado que hay gente que cobró. ¿Y cómo esa gente que cobró ese dinero puede llegar a ser candidato para la próxima elección? O sea, es una locura. O sea, ni tiene que ver con si a uno le cae bien Martinelli o no le cae bien Martinelli, o sea, tiene que ver con una cuestión, olvidémonos de Panamá, ponemos que esto es un país que está en Marte, tenemos los hijos de un presidente que dicen que cobraron coimas para el padre, y el padre está libre, tranquilito, tomando guaro en la fiesta de Panamá, o sea, es increíble. Entonces, eso ya la gente no lo tolera más. No hay que confundirse, la gasolina puede ser un disparador, digamos, pero la situación de hartazgo de la sociedad panameña es una cosa de acumulación de mucho tiempo y de muchas cosas, y todo esto alimenta eso, ese fuego. Sí, según la investigación, Guido, para aprovechar antes que el tiempo se nos agote, que ya está en eso, y es muy interesante todo lo que estás aportando esta mañana, pero ¿cuándo tiene un punto de partida Odebrecht y su llegada para hacer precisamente ese recorderis al país? Porque sí, obviamente presencia permanente en el gobierno de Varela y de Martinelli y de Varela, pero previo estuvo desde el gobierno de Martín Torrijos. Sí, sí, o sea, en teoría lo que se dice o lo que se sabe es que el nexo, cuando Martín llega a la presidencia, viaja a Brasil y Lula es el que intercede y le presenta a Odebrecht, y que entonces, bueno, Odebrecht gana los primeros contratos con Torrijos y es el ingreso de la empresa a Panamá. Y después vimos el modus operandi que fue generando Odebrecht y cómo Odebrecht fue creciendo no solamente en Panamá, sino en toda la región, ¿no? Y en todos lados de la misma manera. Con lo cual vos pensás que por lo general los presidentes o los gobiernos que contratan con una empresa, cuando cambia el gobierno, cambian también las empresas, por distintas razones, por quiénes son los que les dan aportes de campaña y demás. Odebrecht se fue quedando con todos los gobiernos, y uno asume o quiere creer que tiene que ver con ese grado de coimas que pagaba. O sea, porque Odebrecht tenía una cosa que tampoco hay que dejar de decir, que hacían las obras, algunas mejores, otras peores, muchas tienen grandes fallas, pero les servían a los gobiernos porque les permitían a los gobiernos decir, prometo esto y al final lo hacemos. Y entonces siempre hay una mega obra que hacia el final del gobierno se inaugura y que podría permitir las mayores posibilidades para la próxima elección. Claro. Y, por ejemplo, eso fue una de las cosas que decía Blandón, cuando fue, por ejemplo, lo de Calle Uruguay o lo de Vía Argentina. A mí me mataron y si yo hubiera contratado a Odebrecht, esas obras hubieran estado terminadas. O sea, no, yo no contraté a Odebrecht y me jodí. O sea, ¿se entiende?
qué oscuro que es todo. El tipo o sea, es muy difícil, es muy difícil. Guido, ¿dónde se tiene acceso? Porque seguro esta investigación tan interesante y valiosa tiene que ser de acceso para la Sí. población y a esta audiencia sobre todo. Esa investigación que la hicimos entre varios periodistas, Ujú. con Sol Lauría, con Nicanor Alvarado, y bueno, y Sol y Nicanor siguen en la primera línea trabajando. Sol publicó en la prensa Sí, hace unos días un trabajo también muy, muy profundo contando todo este proceso. Y Nicanor el jueves en TVN va a tener un especial también que yo recomiendo que lo veamos porque va a ser muy, muy poderoso por lo que me estuvo contando. Y bueno, y los tres trabajábamos en La Estrella en aquel momento, cuando dimos esa pelea que perdimos de intentar contar todo esto en el momento en el que pasaba, porque ahora, bueno, se puede contar, pero en aquel momento no eran muchas las voces que se animaban a meterse con Odebrecht, y bueno, y es una reivindicación que tomamos ahora como decir, bueno, nosotros éramos jóvenes, intentamos hacer lo mejor que pudimos desde nuestro oficio por este país, y seguimos en la misma vaina. Guido, quiero agradecerte, la verdad, esta amena conversación dentro de este trabajo tan interesante que han realizado este grupo de periodistas en compañía de dos muy buenos exponentes. Nicanor viene haciendo un trabajo extraordinario hace ya un tiempo y enhorabuena, se unen para dejar este aporte, más que una investigación y todo el trabajo que entendemos hay detrás de un trabajo de investigación real, periodística, es ese tan importante, ese valor que tiene para todas las personas que quieren realmente informarse, realmente conocer el trasfondo de las cosas y no olvidar, no Sí, tener ese lapso tan rápido de dejar las cosas atrás y hacer como que nada pasaba. exactamente. Nicanor está llamado a ser el gran periodista panameño del futuro, o sea, es una persona que está muy bien formada, que tiene unos Así estándares es. muy altos, y bueno, el trabajo lo pueden encontrar en Conexión PTY, lo pueden buscar, está en la página de Conecta, si lo googlean, y ahí están contados todos los casos, digamos, en profundidad. La cinta costera, la renovación de Panamá Viejo y demás. Quiero agradecerte una vez más y seguro estaremos conversando en lo próximo, de aquí a septiembre o a partir de septiembre, cuando ya no haya más dilación en el desarrollo de estas audiencias preliminares a Cuidado que este juicio. algo se van a sacar de la galera, pero esperemos Bueno, la juez que ya la dijo que justicia se no. ponga los pantalones. Eso esperamos, que así sea. Gracias, Guido. Guido No, gracias a Bilbao, ti. periodista investigativo y parte o coordinador más bien de este reportaje especial denominado La Vallato Conexión PTY. Vamos a avanzar siendo las 7:28 de la mañana. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y vamos a establecer comunicación a esta hora con Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Saúl, para conocer, bueno, hemos tenido información ya avanzada o iniciando prácticamente la madrugada de hoy de el establecimiento de una sola agenda o puntos a tratar. ¿Qué detalles maneja a esta hora, Saúl? Buenos días. Buenos días, estimado Ricardo, todo el equipo que labora contigo, a quienes nos van a escuchar y quizás no lo hagan lo mismo por redes. En efecto, ayer las organizaciones del movimiento popular panameño que están en la calle, tuvimos la posibilidad de sentarnos una vez más para empezar a discutir una agenda que unificara los criterios en torno a la unidad misma de las expresiones que se reconocen, están en lucha, que es el caso de la Alianza Pueblo Unido, de la cual somos miembros, o compañeros de la Alianza de Veragua, y el caso de una expresión del pueblo Nove. Estos compañeros, pues, tuvimos una jornada bastante larga, de 4, casi, creo que pudimos haber terminado a las 12 y algo,
Y luego entonces reuniones de balance que obviamente toman un poco más de tiempo. Ahí hemos concluido en presentar 8 puntos al gobierno en común acuerdo, entre los cuales está en efecto el tema del combustible, el tema concreto de los precios de la canasta básica familiar, los temas concernientes a la rebaja de la luz o la energía, el tema que tiene que ver con los medicamentos. Entra el tema sobre el seguro social, que está vinculado al tema de medicamentos también. Así también está planteado el tema de la corrupción, que es una de las cosas que más se repudia, y creo que tú estabas con tu entrevistado hace un momento hablando precisamente de parte de ella. Y hay un tema que tiene que ver con darle seguimiento, ¿no?, a los otros temas que se están planteando. Así que en ese sentido, creemos que hay un avance. Hoy a las 10 de la mañana seguimos reunidos los miembros de las organizaciones del Movimiento Popular y entramos en el debate de los aspectos técnicos de cada una de nuestras propuestas que vamos a hacerle al gobierno. Y sobre la base de ella, entonces, esperamos, concluida nuestra reunión, esperamos nosotros que en algún momento se pueda, ya sea hoy o mañana, el gobierno sentar a dar respuesta a las más sentidas necesidades del pueblo panameño. Pero además hemos repudiado la represión desatada en Santiago de Veragua. A escasa media hora de iniciar la conversación entre las organizaciones, la catalogamos como un acto de provocación, concretamente del gobierno, para tratar de evitar que esta reunión se realizase. Y luego entonces hemos visto la respuesta de un pueblo enardecido. Y ellos están derrotados, y no porque queramos decir que se derrotó el gobierno, sino porque la voluntad popular está firme en función de que tiene que haber respuesta seria, y la represión no puede ser una respuesta concreta, y el pueblo pues obviamente ha resistido esa brutal represión. Estamos exigiendo parar esa represión, liberar a los detenidos, hacerse responsable de los heridos, para conversar con la alianza de los pueblos que estamos aquí organizados. Eso es lo que ha acontecido hasta la noche. Mientras avanza la instalación nuevamente para retomar estas negociaciones hoy a las 10 de la mañana, ¿las acciones se mantendrán en los diferentes puntos? Las acciones se han mantenido por parte de las organizaciones. Obviamente cada una de ellas orienta en función de la base que representa, ¿no? Y en efecto, pues las acciones por lo menos de la Alianza Pueblo Unido se han mantenido, y supongo que así mismo debe haber ocurrido con el resto de las organizaciones, ¿no? Bien, y vamos a estar atentos, Saúl, le agradecemos, sabemos que ha estado pues durante toda la jornada participando de esta mesa. Lo oportuno y con el mensaje que queda el país es que se ha logrado unificar el criterio de cada una de las agrupaciones representadas por sus voceros, sus líderes, y que se ha aterrizado entonces también en los temas puntuales a tratar y a pues, esperar respuesta oportuna por parte del gobierno. Nos mantenemos en contacto, Saúl. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Buenos días. Buen día. Vamos a avanzar siendo las 7:34 de la mañana.